Gracias por la comprensión. Pues he tenido en mi corazón presentar esta historia que ha ocupado mi corazón las últimas semanas. Estamos estudiándolo con algunos hermanos. Entonces, pues pensé yo, la historia es tan hermosa y tan edificante que quizás podemos entre todos estudiarla. Seguramente que para algunos de nosotros esta historia es muy conocida. Sin embargo, hay una bendición especial siempre que volvemos a la Escritura. Hace unos días nos ocurrió algo especial a mi esposa y a mí. Mi esposa tiene algunas gallinas que cuida para tener huevos nutritivos y sin conservas químicas para los nietos. Y de repente, la semana pasada me parece que fue, apareció un huevo arrugado. Yo no sé si ustedes habían visto un huevo arrugado alguna vez, pero qué cosa más rara. Un huevo arrugado. Pues recuerdo que mi primera reacción ante eso es: ¿quién se va a comer ese huevo? Está fresco, porque evidentemente era nuevo, pero ¿quién se va a comer un huevo que está arrugado? Yo creo que más de una persona reaccionó así. Eso es para botar. O para ponerlo allá en el terreno y que sirva de abono, que se pudra allá. O reventarlo y revolverlo con la tierra, pero no comerlo. Sin embargo, mi esposa dijo, pues vamos a mirarlo por dentro. Entonces lo ponemos aparte. Si huele mal o lo vemos descompuesto o algo, pues no lo utilizamos. Pero si está bueno, pues lo probamos. Eso hizo y estaba igual que los otros. Pero a mí eso me hizo pensar en varias cosas. Ese huevo arrugado a más de uno le causa rechazo, como asco. Como yo me como cualquier cosa, cualquier huevo, pero no ese. Es decir, fácilmente lo desechamos. Pero, bueno, mi esposa, una mujer que sabe economizar, que sabe administrar los recursos que tiene, que sabe ser pobre, que sabe tener también, pero que sabe ser pobre, lo probó para no perderlo. Y sabía muy bien, lo probamos sin ningún problema, sabía como los otros. Y pensé yo, esto cómo se parece a la historia de David y Mefiboset. Una persona por la que nadie podía dar nada. Segundo Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel. Sí. Segundo Samuel, capítulo 9. David está ya estable en su trono, no más enemigos, está ya coronado como rey de Israel. Su antecesor,
Saúl, el que tanto lo persiguió, el que estuvo varias veces por matarlo de una manera muy cruel, había muerto. Él estaba coronado como rey de Israel. Y ya en su trono, encumbrado en lo más alto del gobierno de Israel, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies, es decir, cojo de ambos pies, como un huevo arrugado. ¿Cuál es su nombre? No lo dice todavía. Como que es una persona tan despreciable y está tan mal de salud y por allá lejos que no vale la pena ni mencionar su nombre. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Este hijo de Jonatán era nieto de Saúl, el que había buscado matar a David. Saúl, se había hecho enemigo de David y por él que desapareciera de la faz de la tierra. Y si el Señor no hubiera defendido a David, lo hubiera logrado. Lo perseguía a muerte. Entonces, ¿qué debió temer el nieto de Saúl? ¿A qué me llama el rey? Me descubrió, aunque estaba tan lejos, y a lo mejor quiere acabar conmigo y con todo lo mío. Probablemente empieza a temblar. Pero el rey le dijo que viniera. Entonces vino. No podía por sus propios pies, lo trajeron, pero allí estaba delante del rey, a lo mejor temblando. ¿Qué me va a decir el rey? Que de espadas, de guerra, sabe. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Preciosas palabras. El Señor también le dijo al pobre Juan, que al verle en su gloria cayó como medio muerto: no temas. Bueno, David le dice a Mefiboset: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. No venganza, no justicia, misericordia, por amor.
Versículo 8, y él, Mefiboset, inclinándose probablemente como pudo, siendo cojo, era más difícil hacerlo, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Saúl no debió tener poco, era el rey. Pues todo eso, dice David, por decreto real, pasa a ser de Mefiboset. Versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Y ahora Siba menciona las palabras del rey. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué hermosa historia. El hermano Luis Carlos y el hermano Edwin me ayudaron a analizar hace unos meses esta misma historia y llegamos muy profundo, ¿verdad? La historia de un hombre que estaba en la mayor lejanía del palacio real de Jerusalén, que viene a morar precisamente en el seno del reino, en la casa real, y no solo como uno de los sirvientes, sino como uno de los hijos del rey. Mefiboset en varias cosas se parece a nosotros. Aunque tengamos ropa de marca, aunque tengamos un buen coche, aunque tengamos residencia y residencia de verano o de invierno, el Señor ve lo que hay en nuestro corazón. Y a causa de el pecado que hemos hecho contra Dios, Dios nos ve muy arrugados. Las arrugas son distorsiones de la luz. Una arruga recibe la luz y la manda para otro sitio. Recibe la luz por este lado y la manda lejos. Por eso se ve así. Una arruga juega a su manera con la luz. Y eso es lo que pasa con nosotros en estado natural, por nuestros pecados, cada vez que decimos una mentira, cada vez que tenemos sed de venganza en nuestro corazón, cada vez que tenemos envidia. Son cosas que molestan la luz de Dios, ofenden a Dios sobremanera. Entonces somos como ese huevo que les contaba al principio. Es decir, en forma natural no podemos recibir y transmitir la luz de Dios. Estamos llenos de defectos en su presencia. Dios tiene la habilidad
de no solo quedarse mirando mi ropa de marca, mi buen peinado, mi buena apariencia, sino ve el corazón. Y lo que él ve en el corazón, con eso es que él cuenta. Y como él lo ve, no necesita que nadie se lo diga. Y así como Mefiboset merecía ser despreciado por el rey a causa de su condición, porque aparte de vivir tan lejos de Jerusalén, era lisiado de ambos pies. ¿Qué utilidad podía tener? Dice la Biblia en Efesios 2, cómo Dios nos ve. En Efesios 2, versículo 1, nos dice cómo nos ve Dios. A todos nos duele que nos digan estas verdades, pero las necesitamos. Si uno está enfermo, uno no necesita que el médico le diga cosas bonitas. Uno necesita que el médico descubra lo que uno tiene, por mucho que a uno le duela, para poderlo sanar. Así hace el Señor con nosotros y por eso tenemos esta porción de Efesios 2. Versículo 1. Dios nos dio y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... ¿Hay hijos de desobediencia en este mundo? ¿Sí? Muchos, la mayoría. Y ahí estaba yo. Lo que están haciendo ahora, el día del Señor, ellos, yo lo hacía. Hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Allah. Hijos de desobediencia, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios que no desecha al que está así. Dios que ve todo ese pecado y peor de lo que nosotros mismos lo vemos. Dios es un Dios rico en misericordia y desea que una persona que está en ese estado y lo reconoce sea limpiado, purificado. Y eso es lo que sigue diciendo aquí. Estábamos como estábamos, hijos de ira e hijos de desobediencia. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los Mefibosets del corazón, que somos todos, podemos recibir de parte del Dios que es rico en misericordia, salvación y vida y paz y reconciliación con Dios. En realidad, el cuadro de Mefiboset, allá en 2 Samuel, cuando David lo recibe
y tiene misericordia de él, nos representa a nosotros muy bien. Dios es rico en misericordia. Le duele que yo esté así, arrugado y despreciable. Y quiere, me busca, desea, anhela que yo venga a él y que le pida perdón y que le diga al Señor Jesús que venga y limpie todo mi pecado. Y lo limpia de una manera que no importa la ropa que me pongo fuera, el coche que use, o si no tengo coche, si no tengo casa, le da igual. A cada uno de los que le ha rendido su vida a Dios, él, al Señor Jesús, Dios lo ve como su hijo. Bueno, creo que esto nos queda claro, pero vamos a volver a la historia de David y Mefiboset para ver la ilustración de muchas de estas cosas que he dicho y que hemos leído en Efesios 2. Jonatán había hecho un pacto con, David, el rey, segundo Samuel 9. David había hecho un pacto con Jonatán. ¿Recuerdan? Habían hecho un pacto entre los dos de que no desampararían ni a ellos entre sí, ni a sus descendencias. Y aquí está David en lo más encumbrado de su poder y allí se acuerda de su promesa a su amigo. Su amigo ya murió con el papá cuando mataron a Saúl, pero él se acuerda y es leal en su amistad con Jonatán. En 2 Samuel 1:26. Ya Jonatán ha muerto, pero sin embargo David se duele por la muerte de su amigo. Jaume, ¿nos podrías leer este versículo, por favor? 1:26. Sí. No, como no se apoye. No. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Gracias. Un amigo leal. Y no solamente se duele por la muerte de su amigo, sino que aquí recuerda el pacto que había hecho con él en vida y lo respeta. Es leal. Cuando yo he dado mi palabra para algo, aprendimos de lo que nos dijo el hermano Josué, nuestro sí debe ser sí y nuestro no, no. Y cumplir lo que decimos. Y si nos cuesta trabajo cumplir lo que decimos, pues no prometamos. David cumplió lo que prometió y fue leal a su amigo David. Quería hacer misericordia de Dios por amor, lo hemos leído, ¿verdad? A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 9. Misericordia y amor. Exactamente las mismas dos cosas de las que hemos leído en Efesios 2. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, despreciables, como un huevo arrugado, tuvo misericordia de nosotros por amor. Así que David está representando, está haciendo de figura tanto del Padre como del Señor Jesucristo en esto de la misericordia. En el versículo 3 se nos dice que Mefiboset era lisiado de ambos pies, imposibilitado de caminar por sí mismo, de valerse por sí mismo.
Hemos leído en Efesios 2 y nosotros estábamos muertos. ¿Podíamos movernos por nosotros mismos? ¿Podíamos salvarnos por nosotros mismos? Imposible. Pero allí es donde llega a encontrarnos la misericordia de Dios. Mefiboset vive en Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Lugar desierto, lugar sin comida. En Colombia, lo digo porque aquí ya no somos todos colombianos, hay muchos hermanos de otras nacionalidades y es un gozo muy grande esto. En Colombia se dice ningún pasto para un lugar donde no pueden los animales pastar, comer. Ese fue el significado, el primer significado que yo encontré. Ningún pasto, ningún lugar de comida. Lugar desierto, un lugar apartado. Y efectivamente, aquí está el mapa de Israel. Aquí está donde el rey vivía. Y aquí está Lodebar, muy lejos. Y al otro lado del Jordán, lejos, apartado. Era parte de Israel, pero apartado, muy lejos del rey. Allí vivía, en ese lugar desierto, Mefiboset. Nosotros también estábamos igual. En este mundo, para el corazón no hay nada. En este mundo no encontramos ningún pasto, ninguna comida para el corazón. Es desierto, desierto. Para encontrar algo que satisfaga el alma, el perdón de los pecados, el quitarse el complejo de culpa, el poder descansar de las cargas que he llevado por mi propio pecado, eso no lo podemos encontrar en el mundo, ni siquiera con el mejor psicólogo o psiquiatra. Si no conoce a Dios, buscará maneras, pero no logrará realmente satisfacer lo más íntimo del alma. Solo el Señor Jesús lo puede hacer. Y muchas personas han buscado todo con tal de no ir al Señor. Al final tienen que regresar al Señor. Si les da tiempo, si el Señor en su misericordia permite que lleguen otra vez a sus pies. Pero muchos son los que yo he oído con estos oídos. Busqué en esto. Nada me pudo satisfacer. Lugar desierto es este mundo para el corazón. Mefiboset, su nombre significa disipador de la vergüenza de Baal. Es curioso ese nombre. Baal significa Señor y representa todas las cosas que a nosotros nos dominan, que no es el Señor. Pues Mefiboset, por la misericordia del Señor, logró disipar, logró triunfar, rebelarse contra Baal, contra el ídolo que muchos israelitas adoraban, que muchas personas adoraban. El fin de la idolatría para Mefiboset llegó allí en la misericordia de David. En el versículo 7 le dice David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Lo que hizo David aquí, devolviéndole a
Mefiboset, todas las tierras de Saúl, es lo que hacía un redentor. Es lo que hizo Booz con Noemí y con Ruth. Redimió, sacó de la muerte a alguien que estaba en el olvido porque había muerto. Pues el Señor hizo eso mismo con nosotros, porque los creyentes estábamos muertos. Pero cuando vinimos al Señor Jesús, confesamos nuestro estado con humildad como hizo Mefiboset, Él nos acogió en su misericordia y nos dio vida, estando nosotros muertos. El Señor, cuando una persona que está muerta en sus delitos y pecados, viene a Él, pide perdón, entrega su vida al Señor, el Señor le da vida, ¿qué? Eterna. ¿Cuándo morirá esa persona? Jamás. El que era muerto ahora vive para siempre por haber creído en el Señor Jesús. ¿No es grande la misericordia de nuestro Dios y del Señor Jesús? Enorme. Y David se parece un poco a Dios en esto que hizo con Mefiboset. Restaurar un muerto. Versículo 7, sentado con el rey como uno de los hijos del rey. ¿Verdad que lo leímos? Él comerá siempre a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Dónde nos puso el Señor según Efesios 2? Nos dio vida estando muertos, juntamente con Cristo nos resucitó y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Sentados con el Señor Jesús para siempre. Ese es el lugar que Él nos asignó. Tal fue su perdón, tan completo es su perdón, que de una vez nos puso en esa posición tan alta. Pero además, aquí en la tierra, Dios, o mejor dicho, el Señor Jesús también tiene una mesa. La Biblia habla de esa mesa como la mesa del Señor. Y nosotros, los que estuvimos muertos, que fuimos enemigos del Señor, que pecamos, insultamos su santidad muchas veces, al venir al Señor Jesús y ser limpiados, somos invitados a participar en la mesa del Señor. ¿Lo merecemos? De ninguna manera. Fue la inmensa gracia de Dios, la misericordia de Dios que operó ese cambio tan enorme. Y estando destituidos de ese privilegio y de la gloria de Dios, ahora podemos disfrutarlo cada vez que partimos el pan que hacemos, que celebramos la cena del Señor. Se sentará a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y un don que Dios dio a cada creyente fue ser su hijo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La cita, Juan 1:12. A todos los que le recibieron al Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, escrituras, seguridad de ser llamados hijos de Dios, como uno de los hijos del rey. La historia no termina aquí, la historia de Mefiboset no termina aquí. En el capítulo 16 encontramos al siervo de Mefiboset.
El rey David cometió errores. Uno fue mimar a sus hijos. Otro fue el pecado que cometió con la mujer ajena. Aunque fuera el rey, él tenía que someterse a Dios. Y eso que él hizo estuvo mal en los ojos de Dios. Y Dios tuvo que castigarlo. Pues como cosecha de esos dos pecados, de esas dos faltas de David, Absalón, uno de sus hijos, fue ganando la confianza de todos los del pueblo hasta que sacó a David del trono. Y él se puso en el trono. Entonces el rey no quería pelear con su hijo, hubiera podido, pero no quería guerrear contra su hijo por el trono, salió corriendo. Y salió de Jerusalén y llegó al monte de los olivos y los subió, como hizo el Señor Jesús años más tarde. Y en su huida, dice el capítulo 16, versículo 1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte de los olivos, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Pero bueno, más que los dones que le estaba dando, que era mucho, Siba, a David le importaba una persona. ¿Dónde está Mefiboset? Versículo 3. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. Desheredado Mefiboset por esta noticia que le trajo Siba. Siba era el siervo a quien David había dicho que cuidara de Mefiboset y de todas sus cosas. Quedó con todas las tierras que eran de Mefiboset. Siba sale al encuentro de David que huye y se queda con las tierras de Mefiboset. Vamos al capítulo 19. Aquí, en el capítulo 19, el rey que había usurpado el trono, Absalón, fue muerto. Era el hijo de David, pero de varias maneras pasó, el Señor permitió que lo que él hizo con su padre tuviera un pago, porque todo lo que el hombre siembra en esta tierra, lo cosechará. Pues Absalón cosechó también ser quitado del trono y muerto. Entonces ahora, después de eso, el rey vuelve a Jerusalén, porque claro, quieren proclamarlo rey. Entonces vamos a leer el versículo 17. Cuando ya él estaba volviendo a Jerusalén, dice el versículo 17, con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, ¿quién? Siba. Vaya, siempre presente.
criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, 35 y 36 con él, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Versículo 24. Vamos a ver, aquí aparece Mefiboset. Vamos a ver. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No fue Siba el que lo llevó. Siba estaba ocupado con lo suyo, ahora era muy rico. Ya no volteaba a mirar a Mefiboset. Yo creo que otras personas tuvieron misericordia de Mefiboset. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, dice el versículo 24. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Te eché de menos, te amo y te eché de menos. Versículo 26, y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. ¿Qué había hecho Siba? Había calumniado a Mefiboset. Vio que él no podía valerse por sí mismo, entonces lo dejó allá y él se fue porque sospechaba que a lo mejor el rey le iba a dar todas esas tierras. ¿Qué es eso? Avaricia pura. Y el Señor lo detecta y el Señor lo saca a la luz. La avaricia es una cosa que a él le molesta sobremanera. A Dios aborrece la avaricia. La avaricia puede llegar muy fácilmente a la injusticia y puede también encontrar fácilmente camino a la calumnia, inclusive al asesinato. La avaricia es muy mala. Siba quería tener todas esas tierras. Lo logró. Pero el Señor no permitió que eso se quedara sin manifestar. Y ahora Mefiboset dice la verdad. Mi siervo me engañó y me calumnió delante de ti. Qué sorpresa para David. Ajá. ¿Y ahora qué vamos a hacer con Siba? ¿Y ahora qué voy a hacer con Mefiboset? A ambos les prometí algo. ¿Qué voy a hacer? Versículo 28. Es parte todavía de la respuesta de Mefiboset. Luego viene el dictamen de David. Dice Mefiboset: haz lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Mefiboset conserva su humildad delante del rey. Pero no solo eso. El rey le dijo entonces, por fin, versículo 29, el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Fue una salida salomónica de parte del rey.
que había prometido a Mefiboset todas las tierras y que le había prometido a Siba todas las tierras. Ahora, ¿qué iba a hacer? Ya lo había prometido, aunque de por medio había una mentira. Pero la respuesta de Mefiboset es impresionante. ¿Me ayudan a leerla, por favor? Versículo 30. 1, 2, 3. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué le importaba a Mefiboset? El rey. El que había usado de misericordia con él, el rey David. Así se quedara sin tierras, eso no era importante. Todo lo contrario de Siba. Siba quería tener más y más y más. Tenía mucho y quería tener más. Mefiboset estaba tan maravillado de la misericordia que el rey había tenido con él. Había sentido que había ocupado durante mucho tiempo la mesa del rey sin ser el digno. Es más, no sanó, seguía siendo lisiado de ambos pies. ¿Para qué servía al rey? Pero sin embargo, por amor, el rey le recibió en su mesa. Y eso quedó en el corazón de Mefiboset para siempre. El rey salió de Jerusalén cuando Absalón quiso tomar el trono y él se le acabó todo el deleite, todas las cosas que le traían ánimo. Ya no quería afeitarse, ya no quería vestirse, ya no quería bañarse. ¿Qué sentido tiene si el rey no está aquí? A mí me conmueve tanto esto. ¿Cómo quisiera el Señor Jesús escuchar eso de nosotros? Señor, lo importante es tenerte a ti. El resto no me importa para nada. Que me hizo trampa Siba, el avaro, déjalo. Que hicieron esa injusticia conmigo, déjalo. Que no me quieren por ser creyente, ¿qué importa? Señor, a tu lado, contigo en lo que sea. Yo creo que cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, el Señor espera esto muy en lo íntimo. La actitud de Mefiboset. A Mefiboset le sirvió enormemente siempre recordar de dónde fue sacado. Nunca pensar, yo tengo algo por mí mismo. Y eso le valió para tener esta actitud, que debió ser un regalo tremendo para David. Y que yo creo que es una bendición, una cosa que le agrada mucho al Señor. Cuando uno de nosotros le dice al Señor, Señor, aquí estoy. Lo quiero perder todo. Solo te quiero a ti. Eso fue lo que hizo Pablo. Con esto terminamos Filipenses 3.
versículo 4. Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo también, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de familia de lo más alto de este mundo. En Israel, entre las naciones del mundo, es Israel la nación escogida de Dios. A esa nación pertenecía Pablo. Ahora vamos a ver en cuanto a religión. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En religión, muy bien está Pablo. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Yo tengo familia, yo tengo religión, la mejor religión del mundo, tengo la mejor familia del mundo. Todo eso a la basura. Quiero despojarme de todo lo que soy en mí mismo, porque es despreciable sobremanera en comparación con Cristo. Solo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, aunque era irreprensible según la ley, eso me dejaba aún bajo según el pensamiento de Dios. Yo quiero estar justificado, purificado por la sangre del Señor Jesús y revestido con la justicia de Él. Eso sí es justicia. Quiero perderme en Él. Quiero solo a Él. Lo mío, lo que yo pudiera tener, a la basura. Como Mefiboset, las tierras, David, a la basura. Con los avaros de este mundo. Tú eres el importante. Hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel y quiere servir de ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Y en la medida que lo hagamos, encontramos al Señor Jesús. Cuando Pablo es hallado en Él, en el versículo 9, dice en el versículo 10, a fin de conocerle. Si yo estoy pensando en mí mismo y en lo que tengo y en lo que soy, no puedo conocer a Cristo y todas las riquezas que hay en Él, que son maravillosas, enormes, gloriosas, más que lo más glorioso que encuentre en este mundo. Es necesario despojarme de lo que yo soy en mí mismo para que el Señor me muestre sus glorias, sus maravillas. Entonces, Pablo perdió lo temporal para ganar lo eterno, para ganar a Cristo. Y esa es la elección que el Señor quiere que todos nosotros hagamos día tras día, hermanos y hermanas, porque nosotros los creyentes también tenemos el peligro de mirar este mundo y empezar a ver cómo brilla de bueno y seguir tras esas cosas y perder la vista del gran tesoro
que es el Señor Jesucristo. Por allí, por el mundo, no lo encuentro a Él. Él no está allí. Necesito estar en su presencia, en santidad, en apartamiento del mundo, para encontrarle y perderme en Él. Pues que esta sea la dicha, hermanos, de todos nosotros. Verdaderos Mefibosets del siglo XXI. Vamos a orar. Oh Dios y Padre, queremos agradecerte por abrirnos tu palabra en esta hora. Te damos gracias por inspirarnos para entregar nuestra vida a ti. Gracias a ti por el Señor Jesús, nuestro Redentor, el que dio su vida en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados. Gracias por el sacrificio de Él, oh Padre, que nos puede limpiar de todo pecado. Y Padre, queremos rogar tu ayuda para que veamos cada vez más nuestra necesidad de perdernos en el Señor Jesús y solo vernos en Él y despreciar cualquier otra cosa. Oh Dios y Padre, sigue obrando en nuestro corazón, sigue impactándolo con tu amor y tu misericordia. Síguenos mostrando y recordando lo que al Señor Jesús le costó librarnos de nuestros pecados y de la muerte en la que estábamos. Y concédenos solo hallarnos en Él a fin de conocerle mejor. Oh Dios y Padre, ayuda a nuestros débiles e inconstantes corazones. Líbranos de un corazón como el de Siba, anhelantes de tener posesiones en este mundo. Y danos un corazón como el de Mefiboset, deseoso de estar en la presencia del Rey siempre. Ayúdanos, oh Padre, para estar en la presencia del Señor Jesús constantemente y en tu presencia, oh Padre. Te lo pedimos por medio del Señor Jesús. Amén. Amén.